Ya, vamos a comenzar. Atentos, atentos. Señorita Quillari, por favor, atención, atención. Ya luego puedes ponerte al día. Lo importante es que te quede claro para la práctica de hoy. Las preguntas de la práctica de hoy, la mayoría está en la pizarra. Creo que hay dos que son de la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior les dije, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de las ruedas de 2 tamaños, esa se iba a incluir en la práctica de hoy. También el otro ejemplo de la rueda que chocaba contra un muro, esa pregunta también se incluye en la práctica de hoy. Ya, arrancamos con la segunda parte del tema de aplicaciones de la longitud de arco. Caso 3. Cuando una rueda gira sobre su propio eje. ¿Qué significa eso, profe? Por ejemplo, no sé si han visto de repente en algún momento un pozo que con una polea sacan agua. ¿Han visto eso? No han visto nada, no conocen. Oye, no seas mal hablada. ¿Qué pasa con su residencial? Respeta, pues, oye. Otro ejemplo sería un clásico CD. Si han visto un reproductor de CD, colocar un CD ahí en el reproductor y empezar a dar vueltas, eso significa, eso es una rueda que da vueltas sobre su propio eje. Ya. La semana pasada aprendimos a hallar el número de vueltas utilizando la longitud recorrida por el centro de la rueda. Hoy, en este caso número 3, vamos a hallar el número de vueltas. En este caso, la rueda no se está moviendo, no se está trasladando, simplemente está girando nada más ahí en su posición. ¿Cómo hallamos el número de vueltas? Para eso vamos a necesitar el ángulo barrido por el ángulo. Profe, ¿cómo se puede determinar eso? Supongamos que sobre este disco marcamos un puntito por acá, como para darnos cuenta dónde termina este puntito. Vamos a marcar aquí un punto P. Bueno, sabemos muy bien que esto sería el radio de este disco, ¿no? Ahora, cuando el disco empiece a moverse, obviamente este punto también se va a mover. Supongamos que llega hasta esta posición, que es la posición final de ese punto P. Con esto podemos señalar lo siguiente. Desde la posición inicial del punto P hasta la posición final vamos a tener un ángulo barrido. El ángulo barrido por este disco sería este de acá. Vamos a llamarle el ángulo barrido por esta rueda, este disco, esta polea. Entonces, mira, para hallar el número de vueltas necesitamos el ángulo barrido por la rueda entre 2pi. Entonces, cada vez que tú quieras hallar el número de vueltas de una polea, de una sola polea que está girando sobre su propio eje, utilizas esa fórmula. Hasta ahí serían 2 para hallar el número de vueltas. La semana pasada, para hallar el número de vueltas, era la longitud recorrida del centro, por el centro entre 2pi por el radio de la rueda. Para este caso, el número de vueltas sería el ángulo barrido entre 2pi. Entonces vamos a resolver el ejemplo número 1. Nos dice, halle el número de vueltas que realiza una polea que barre un ángulo de 900 grados hexagesimales. Al estar en el tema de aplicaciones de la longitud de un arco, recordemos que el ángulo debe estar en radianes. Entonces vamos a convertir en primer lugar ese ángulo a radianes. Sería 900. Señorita Quillari, ¿recuerdas cómo convertir a radianes? Pi sobre 180, que se te quiere salir el alcohol, ¿no? Todavía no lo botas. Pi sobre 180. Ya está. Este va a ser el ángulo barrido por esta polea. Convertimos a radianes. Bueno, 0, 0 y 90 entre 18, que sería 5pi, ¿no? 5pi sería el ángulo barrido por esta polea. Entonces procedemos a hallar el número de vueltas. El número de vueltas sería el ángulo barrido, que es 5pi, entre 2pi. Cancelamos pi
Y 5 entre 2 sería 2,5. Eso significa que esta polea da 2,5 vueltas cuando barre un ángulo de 900 grados sexagesimales. Siguiente, observación número 1. Tenemos una polea, en este caso, que está sosteniendo un bloque. Ojo con esto, viene en la práctica. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Supongamos que este bloque desciende. El mismo análisis es si asciende, ya como vamos a ver acá en el ejemplo número 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Igualito. Tomemos un punto de referencia, un punto P, que es la posición inicial de la polea antes de que el bloque descienda. Supongamos que el bloque desciende X metros, bueno, L metros vamos a poner. L metros. Entonces, este puntito también se va a mover la misma longitud que ha descendido nuestro bloque. Es decir, desde su posición inicial hasta la posición final de ese punto P, va a recorrer una longitud. Recuerda que ese punto P está sobre el borde de la polea. Entonces, ese punto P recorre una longitud que es igual a lo que ha descendido el bloque. ¿Ok? L metros. Y con eso, luego, apoyándonos del radio de la polea, podemos hallar el ángulo barrido por dicha polea. Y con eso vamos a resolver el ejemplo número 2. Dice, halle el número de vueltas que realiza la polea cuando el bloque asciende 25 pi centímetros. Ok, este bloque está subiendo 25 pi centímetros. Entonces, sobre la polea, este puntito, si le ponemos acá que es un punto P, se va a mover también una longitud de 25 pi. Desde su posición inicial hasta su posición final va a recorrer también 25 pi. Entonces, con eso, si trazamos acá un radio, aplicando LOR, podemos hallar la medida del ángulo barrido. Veamos acá. Por LOR. Recordemos, para no olvidar. Longitud es igual al ángulo barrido por el radio. La longitud recorrida es 25 pi. Es igual al ángulo barrido por el radio, que es 30. Entonces, con eso obtenemos que el ángulo barrido sería 5 pi sextos, ¿no? 5 pi sextos. Entonces, este es el ángulo barrido. Recuerda que a mí me interesa hallar el número de vueltas que realiza esta polea al elevar el bloque. Entonces, para eso me apoyo de el caso número 3. El número de vueltas sería el ángulo barrido 5 pi sobre 6 entre 2 pi. Y recuerda que esto, ¿cómo se opera? Sería 5 pi, ya te enseñé en la clase anterior, 5 pi y multiplico estos dos. 12 pi. Cancelamos y obtenemos que el resultado sería 5 sobre 2. Eso significa que da menos de una vuelta. Para poder elevar el bloque una longitud de 25 pi centímetros. Listo. Siguiente caso. ¿Qué sucede cuando tenemos poleas que están en contacto o unidas mediante una faja? Vamos a tener dos cosas que se cumplen y las fórmulas, o sea, las propiedades son muy similares. Mira, se va a cumplir lo siguiente. El ángulo barrido por A multiplicado por su radio, mira, todo sucede en una misma polea. El ángulo barrido por A por el radio de A es igual
al ángulo barrido por B por el radio de B. Y esta misma fórmula podemos cambiar algo. En lugar de colocarle el ángulo barrido, le podemos cambiar por el número de vueltas. Y sería así. El número de vueltas que realiza A por el radio de A es igual al número de vueltas que realiza B por el radio de B. Listo. Vamos a resolver el ejemplo número 3. Dice, si el ángulo barrido por la rueda A es 7 pi sextos radianes y la rueda B gira un ángulo de 150 grados, hallar R. Bueno, R sería X, ¿ya? Ahí vamos a ponerle R acá. R. Listo. Ya, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? La semana pasada, la mayoría cometió el siguiente error. Si no me equivoco, era el problema número 4. El problema número 4 de la práctica tenía los radios en diferentes unidades. Un radio estaba en metros y el otro radio estaba en centímetros. Entonces, como lo trabajaron así, cometieron un error. ¿Por qué? Recuerda que tú no puedes operar con longitudes que estén en diferentes unidades. Bien, ambos deben estar en centímetros o ambos en metros. De igual manera sucede con los ángulos. Acá está en radianes y acá está en sexagesimales. No puedes aplicar directamente la propiedad. Primero, estos dos ángulos deben estar en el mismo sistema, ya sea en sexagesimales o en radianes, ¿ok? Vamos a trabajarlo por comodidad. Escúchame. Profe, ¿por qué acá usted ha convertido a radianes y por qué acá lo va a trabajar en sexagesimales? Para esta propiedad, no importa si trabajas en sexagesimales o radianes, pero ambos deben estar en las mismas unidades, ¿ok? Para esta propiedad. Acá sí, pues acá sí es obligatorio que el ángulo esté en radianes, pero acá no es obligatorio. Entonces mira, por comodidad, hacemos lo siguiente. Vamos a convertir esto a sexagesimales. Señorita Yadira, 7 pi sextos en sexagesimales, ¿cuánto sería? ¿6? ¿180 sobre 6? ¿Qué? 30 por 7, 210. Ya, pues entonces, trabajamos en la rueda A. Bueno, vamos a poner aquí ya como para que no olvide. 7 pi sextos radianes es equivalente a 210 grados sexagesimales. ¿Ok? Listo, entonces, en la rueda A, su ángulo barrido sería 210. Su radio, no lo conoces. Radio de A. Es igual. Pasamos a la rueda B. El ángulo barrido por la rueda B, 150. Por el radio de B, que es 7. ¿Así? Así, Kiyari. Hoy, ya en el otro salón me han hecho renegar, porque yo les digo, igualito, hazlo igualito. No lo hace. No, pues simplemente es cuestión de reemplazar acá. En la fila A, una pregunta es con esta fórmula y la otra pregunta es con esta fórmula. ¿Ya? La fila B también. ¿Ya? Bien, entonces, operamos. Acá podemos sacar décima 0, 0 se va. Tercia 7, tercia 5. Y acá te sale 35 entre 7. Y el radio de A sería 5. ¿5 qué? 5 qué? Centímetros. 5 centímetros. Ya está. Siguiente caso. Cuando las poleas son concéntricas o están sobre un mismo eje. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Bueno, el ángulo barrido por A es igual al ángulo barrido por B. Como también
el número de vueltas que realiza A es igual al número de vueltas que realiza B. Ok. Entonces, mira, hay dos preguntas, como te decía en la práctica, hay dos preguntas, una con esta, otra con esta. Las tres preguntas que siguen, o sea, 3, 4 y 5, son así, donde ya tienes que combinar tanto el caso 4 como el caso 5, ¿ok? Tienes que combinar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque mira, aquí ya aparecen dos poleas concéntricas y también dos poleas que están unidas mediante una faja. Acá igualito. Dos poleas concéntricas, dos poleas que están unidas mediante una faja. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto, profe? Ya, comenzamos. A ver, comencemos por las poleas que están unidas mediante una faja. Tú sabes, y observa lo que te dan como dato, ¿no? Como te están dando el ángulo barrido, trabajemos con esta de acá, pues. ¿De qué te va a servir trabajar con el número de vueltas si acá no hay número de vueltas? Pues, ¿ok? Pero ojo, escúchame, profe, y una alumna en la otra sede me preguntaba, ¿no? Porque en el ejercicio de la fila B te decía al final hallar el número de vueltas. Y me decía, profe, ¿cómo voy a hallar el número de vueltas si acá no aparece el número de vueltas? No te olvides de esto. Con el ángulo barrido, tú puedes hallar el número de vueltas, si es que al final te pide eso. Pero acá no te habla sobre el número de vueltas. Así que trabajamos con la primera propiedad, con estas dos, ¿no? Porque están unidas mediante una faja. El ángulo barrido por B, por su radio, o sea, por el radio de B, es igual al ángulo barrido por C, por el radio de C. Vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Tenemos el ángulo barrido por B? No. ¿Tenemos el radio de B? Sí, es 2. Entonces, el ángulo barrido por B por 2. Es igual. ¿Conoces el ángulo barrido por C? También es 20. ¿Y cuánto es el radio de C? 6. Ok. Ya está. Respeta que está en sexagesimales, ¿sabes? Entonces, con eso, el ángulo barrido por B, ¿cuánto sería? Sería 60 grados sexagesimales. Ok. Pero en el ejercicio te piden hallar el ángulo barrido por A. Profe, ¿cómo voy a hallar el ángulo barrido por A? Como A y B son concéntricas, estamos acá. Cuando son concéntricas, ¿qué sucede? Los ángulos barridos son iguales. Eso significa que el ángulo barrido por A es igual al ángulo barrido por B. Pero el ángulo barrido por B es 60. Ya pues. Por lo tanto, el ángulo barrido por A también sería 60 grados. Así. De esa forma. ¿Ya? Pasamos acá. Igualito. Comienza por las que están unidas mediante una faja, que sería A y B. En este caso, se está trabajando con el número de vueltas, mira. Entonces sería el número de vueltas de A por su radio es igual al número de vueltas de B por su radio. Reemplacemos lo que conocemos. ¿Tenemos el número de vueltas de A? No, eso es lo que te piden al final. Número de vueltas de A. ¿Conoces el radio de A? Sí, es 5. ¿Tienes el número de vueltas de B? No. ¿Tienes el radio de B? Sí, es 7. Te está faltando esto. Ok, vamos a dejarlo ahí un momento. Vamos a las ruedas B y C. Las ruedas B y C, ¿qué son? Son concéntricas. Son concéntricas. ¿Qué es lo que sucede? El número de vueltas es la misma. Por lo tanto, aquí decimos, ¿no? El número de vueltas de B es igual al número de vueltas de C. Pero, ¿cuántas vueltas da la rueda C? 14. Ya, pues eso significa que tanto la rueda B como la rueda C dan 14 vueltas. Ya lo puedo reemplazar acá, 14. Y listo, entonces con eso obtenemos que el número de vueltas de A sería 98 sobre 5, ¿no? 98 sobre 5, que como es un decimal exacto, sería
10, 96, 19,6. 19,6 vueltas realiza la polea A. Listo. Siguiente. Ya, ojo. A ningún otro salón le he dado ejemplos de esto, ¿eh? Ustedes son los privilegiados. Pobre que no lo hagan bien, Sofía. Cuidado, ¿eh? No me falles, ¿eh? No me falles. A ver, observación 2 y observación 3. Ya, mira, aquí vamos a utilizar lo que aprendimos en la clase anterior, solamente que lo estoy mostrando porque hay que analizar qué es lo que sucede cuando una rueda pasa por una esquina. Mira, aquí está pasando por la parte exterior de la esquina y aquí está pasando por la parte interior de la esquina. ¿Ok? Comenzamos acá. ¿Qué cosas debemos de analizar? Mira, cuando aparece este gráfico en un ejercicio, usualmente te van a dar la siguiente información. Te van a decir la longitud de AB y la longitud de BC. Mira, recordemos por geometría que esto sería una circunferencia tangente a esta recta. Por lo tanto, al ser una circunferencia tangente, ¿qué era lo clásico? Trazar el radio hacia el punto de tangencias. Luego, recordemos que por la clase anterior dijimos que lo único que nos importa para hallar el número de vueltas era la longitud recorrida por el centro. ¿Ya? Así que a mí solo me importa la longitud de este recorrido. La longitud del recorrido. Pero el detalle es que cuando esta rueda pasa por la esquina, al pasar por la esquina, la trayectoria del centro no va a ser así. Porque al pasar por la esquina se va a formar una curvita. Se forma una curvita. Y ahí es donde suelen fallar. ¿Por qué? Porque la mayoría dice que la longitud recorrida por el centro sería AB más BC. Pues no. No, porque a ti te importa lo que recorre el centro. Y lo que recorre el centro, obviamente, va a tener esta parte que va a ser igual a AB. Es decir, L1 va a ser desde A hasta B. Eso va a ser L1. L2, vamos a ponerle por acá, sería desde B hasta C. Pero te falta este tramo. ¿Cómo lo voy a obtener? Para eso nos vamos a dar cuenta de algo. Que en esta esquina, cuando la rueda empieza a girar, se forma un pequeño arco. Y esto de acá sería un sector circular. También te van a dar como dato el ángulo que se forma aquí en la esquina. Pero a ti este ángulo te va a servir para hallar este ángulo de acá. Vamos a ponerle un valor θ. Además, si el radio de la rueda es R, aquí también va a ser R, R y R. Y esto vamos a llamarle L3. ¿Cómo obtendría L3? Por LOR. L3 sería θ por R. Ahora, una cosa también que debes considerar es que θ más beta sería 180 grados. Ojo, mira lo que se hace acá. Se traza una perpendicular, acá es 90. Se traza una perpendicular hasta la esquina, también 90 grados. Es por eso que la suma de estos dos va a ser 180. Finalmente, la longitud recorrida por el centro sería la suma de estos tres. Pues. L1 más L3 más L2. Si no quedó claro, vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Obviamente, en la práctica ya te apoyo porque te hago el mismo gráfico, pero por ejemplo, en un examen parcial que te venga esta pregunta, solamente te van a colocar la rueda al inicio y no te van a colocar lo demás, pues. Pero tú ya sabes cómo tienes que analizar cuando pasa por una esquina. Eso es lo que no debes olvidar. Cómo tienes que analizar cuando la rueda pasa por una esquina. Bien. Te da como dato, ¿no? AB está midiendo 20 pi metros. Recuerda que entonces 20 pi metros sería de aquí hasta acá. Esto es 20 pi metros. Ya. El radio es 6, sería 6 metros. Ahora,
Luego te dice, BC es 30, igualito. Sería desde acá, porque acá tienes que trazar una perpendicular, hasta acá. Si BC está midiendo 30 pi, entonces también de aquí hasta acá sería 30 pi. ¿Qué te está faltando? Te falta la longitud de este pequeño sector. Esto es lo que te falta. Ya, vamos a llamarle L. Vamos a ponerle L. Como el radio de la rueda es 6, entonces acá también sería 6. ¿Qué es lo que me falta? Este ángulo. ¿Cuánto sería? 60 grados, ¿no? Porque te acabo de decir que la suma de estos dos es 180. Entonces acá sería 60 grados. Y vamos a aplicar LOR. Recuerda que para aplicar LOR, el ángulo debe estar en radianes. El único momento en el cual te he dicho que puedes obviar eso es cuando utilices esta propiedad. Pero en LOR o en las fórmulas para hallar el área de un sector, es obligatorio que el ángulo esté en radianes. Entonces, para hallar L sería el ángulo 60, que sería pi tercios, multiplicado por el radio. ¿Cuánto es el radio? 6. Eso significa que L sería 2 pi metros. Ok. Bueno, ahora procedemos a hallar el número de vueltas. El número de vueltas sería la longitud recorrida por el centro. La longitud recorrida por el centro sería la suma de estos tres. Pues. 20 pi más 2 pi más 30 pi entre 2 pi por 6. Profe, ¿por qué por 6? Porque era el radio de la rueda. Y listo. Con eso desarrollamos. Sería acá 30, 50, 52, ¿no? 52 pi entre 12 pi. ¿Ya está? Cuarta, sí, ¿no? Pi con pi se va. Cuarta de 52, 13. Cuarta de 12, 3. Y listo. Este sería la cantidad de vueltas que realiza esa rueda para trasladarse por esa superficie. Observación 3. ¿Qué sucede cuando la rueda pasa por la parte interna de una esquina? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Mira, vamos a hacer, mira, ojo, así como acá siempre vas a hacer este análisis, siempre lo vas a hacer de esta forma, aquí también vas a hacer lo siguiente. Cuando la rueda justo se coloca sobre la esquina, vas a hacer esto. Trazamos el radio hacia el punto de tangencia, trazamos el radio hacia el punto de tangencia. Ya, hacemos eso. Recuerda, esto sería el radio de la rueda. La longitud recorrida por el centro, suponiendo que esta es la posición inicial y esta es la posición final, la longitud recorrida por el centro sería esta trayectoria. Vamos a llamarle por acá L1 y L2. Aquí va a ser un poco más simple, pero también conlleva errores. La longitud recorrida por el centro sería L1 más L2. En la práctica, a pesar de que les dije, han cometido este error. Bueno, no ustedes, sino los anteriores. Yo les decía, ¿no? Y un alumno se cerraba, que no, que no. Les acabo de decir lo siguiente. Como dato, siempre te van a dar esto. AB y BC. Pero AB, y ahí se nota, ¿no? A simple vista se nota que AB y L2 no son iguales. No son iguales. Entonces, si yo te digo que AB, por ejemplo, ¿no? Es 15, tú no me puedes decir que L2 es 15, pues. No, es más pequeño. Es más pequeño, así que ojo con eso. Bien, luego, en esta parte de acá vas a hacer esto. Unes el centro con esta esquina y lo que va a suceder, y esto se demuestra, o bueno, tiene su fundamento en lo que es aplicaciones de la congruencia. Al hacer esto, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Si esto es tita, esto es tita. ¿Ya? Te dejo un apoyo acá, que es lo que vas a utilizar en la práctica, en caso ya te hayas olvidado. Estoy muy seguro que sí.
triángulo de 30 y 60, que ya tienes que ir aprendiéndote. Mira, te voy avisando desde ahora. Te voy avisando desde ahora. Vayan aprendiéndose los triángulos notables. Porque a partir del siguiente tema, todo va a ser seno de 30, tangente de 45. Y para eso, tienes que saber de memoria el triángulo. Así que ya están avisados, ¿eh? Con 2 semanas de anticipación hasta llegar a ese momento. A ver, triángulo de 30 y 60, recordemos, hipotenusa 2K, cateto opuesto de 30K y cateto opuesto de 60, K raíz de 3. Te lo dejo ahí, lo vamos a utilizar aquí en este ejemplo y también lo vas a utilizar en tu práctica. A ver, ejemplo número 7, el radio de la rueda es 4 raíz de 3, AB, desde A hasta B es 15, desde B hasta C es 12. Pero no olvides que la trayectoria del centro sería esta parte de color rojo. Esta sería la longitud recorrida por el centro. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? El mismo análisis. Trazas el radio hacia el punto de tangencia, trazas el radio hacia el punto de tangencia. Bueno, acá también y aquí también. Ya. Entonces yo necesito saber cuánto mide esta parte y cuánto mide esta parte. Bueno, como aquí está muy pequeño para poner todo lo que voy a hacer, vamos a meterle un zoom por 8 para que lo vea más grande. ¿Lo ves, Sofía, o no lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Ya, mire. Esto de acá lo estamos analizando acá de una forma más grande. Trazamos el radio hacia el punto de tangencia. Trazamos el radio hacia el punto de tangencia. Y te dije que al unir el centro con la esquina, esto sería una bisectriz. Si esto mide 60, ¿cuánto va a medir cada uno de estos entonces? 60, ¿sí o no? 60 y 60. ¿Cómo que por qué 60? Ya, me asusté. El radio de la rueda es 4 raíz de 3. 4 raíz de 3, 4 raíz de 3. Eso significa, vamos a poner acá un puntito P y acá un puntito Q. Esto es B. Entonces, niños, ¿cuánto mide PB? 4, PB mide 4 y BQ mide 4. Entonces, mira, con eso, con eso, aquí está el punto Q que he puesto en el gráfico y acá está el puntito P. Ya, esto es 4 y esto es 4. Pero te dice por dato que AB está midiendo 15. Entonces, ¿cuánto mide AP? 11. Si esto es 11, esto también sería 11. Ya. Luego acá, desde B hasta C mide 12, pero BQ es 4. ¿Cuánto sería QC? 8. Entonces, esto también sería 8. Y ahora sí tienes la longitud recorrida por el centro, que sería la suma de estos dos, pues. Y pasamos a hallar el número de vueltas. El número de vueltas sería la longitud recorrida por el centro, voy a ponerlo directo, que sería la suma de estos dos, 19, y te das cuenta que es totalmente diferente a sumar 15 más 12, ¿eh? Si tú sumas 15 más 12 es 27, no es 27 lo que recorre el centro. Entre 2pi, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? 4 raíz de 3. Al igual que acá, en su práctica también va a salir algo raro, así que no se asusten. Va a quedar 19 sobre 8 raíz de 3 por pi. Así que no se asusten si sale de esa forma. ¿Quedó claro, Sofía? ¿Quedó claro? ¿Ya está lista? ¿Ya está lista ya? ¿Sí? Ok.